estamos platicando con el exgobernador de Nuevo León, Sócrates Rizo García, a 20 años de su salida. Ahorita me dijo que usted pidió licencia. Hay quien dice que a Sócrates Rizo García lo quitaron, lo corrieron, lo presionaron para que dejara el cargo. ¿Qué pasó realmente? ¿Cómo se entera y dónde está cuando dice, ¿sabe qué? Esto ya terminó. Bueno, te decía que desde poco después de la huelga de hambre se veía ya la fricción fuerte, la presión de parte, sobre todo, de Ernesto Zedillo. Yo fui después de que se da la pelea por el agua y en donde ya enojó a Ernesto Zedillo que nos hayamos defendido por el agua. Yo vi que las cosas estaban realmente muy difíciles. Pedí una cita con el secretario de Gobernación, ¿verdad?, Emilio Choifet. Le dije, oye, ¿de qué se trata? Hay esto, ¿verdad? Le mostré mi enojo y le dije, bueno, yo me voy a retirar del gobierno si es necesario. Fui una segunda ocasión. En esta segunda ocasión yo le dije, yo me retiro, ¿verdad? Y casualmente en esa segunda reunión ya estaba por ahí presente Benjamín Clarión. ¿Por qué? Porque ya era una de los personajes que seguramente ya habían decidido para que me sustituyera. Y yo recuerdo, porque además esta no es una indiscreción, porque habíamos varios, ¿verdad?, muchas podían comentarlo, cuando Benjamín le dice al secretario de Gobernación, señor secretario, usted no piense que porque yo vaya a ser gobernador interino, cosa que como que no estaba tan entusiasmado Benjamín de serlo, pero le dijo, no piense usted que porque yo voy a ser gobernador interino, esto va a hacer que desista mi primo Fernando Canales de ser candidato por el PAN, ¿verdad? Entonces ahí como que le cae a uno un 20 y dices, entonces un poco de eso se trataba por parte del secretario de Gobernación, de que no entrara en la campaña Fernando Canales, que era el candidato fuerte. Para impulsar a Nati. Seguramente, porque el más que se hablaba era de Nati, y entonces en esas circunstancias, si Fernando Canales no hubiera participado como candidato del PAN, es muy probable que Natividad hubiera ganado en la primera elección. Recordemos que ganó ya en la segunda ocasión que se lanzó. ¿Quién se fregó realmente a Sócrates Rizo? O sea, aparte de los conflictos que tenía, ya no lo explicó, ya no lo ha dicho. Ernesto Zedillo Ponce de León. ¿Por qué? Por razones más bien viscerales. Directamente él. Zedillo había sido mi gran amigo cuando funcionábamos como economistas. Él en Banco de México, yo en Nacional Financiera. Íbamos a comer, íbamos a tomar un trago. Y luego empezaron a surgir esos problemas. Yo creo que el problema empezó inclusive desde antes de la huelga de hambre de Salinas. Cuando la gente de Zedillo quiso negociar, y finalmente lo hizo, para que no ganara Jorge Manjarrés. Y esta fue una decisión que tomaron los asesores políticos del candidato Zedillo antes de la calificación en el Congreso Federal. Fue la famosa concertación de la que se hablaba, y cuando llega Chuy Hinojosa como primer alcalde de oposición en Monterrey. Cuando llega Chuy Hinojosa, y Ernesto quería que entrara Chuy Hinojosa, ¿verdad?, precisamente porque eso facilitaría las cosas en el colegio electoral en el Congreso. Pero para fregarse a Sócrates Rizo. No, en ese tiempo se trataba de negociar con el PAN para que el PAN no cuestionara la elección de Zedillo en el Congreso Federal. Y ahí empieza la fricción, porque ¿cuál fue mi reacción? Que se abran las casillas que están impugnadas. Fue la primera vez, mucho antes que AMLO, que era casilla por casilla, voto por voto. Eso empezó a molestar a Zedillo. Luego viene el problema de la huelga de hambre y culmina lo del agua con lo del agua. Y entonces la presión está fuerte. Quienes hemos estado en la política entendemos las señales. Oiga, ¿se arrepiente de algo que haya hecho en aquel entonces, por la cual tuvo que dejar la gobernatura? De que algo que haya hecho, que no haya hecho. Sí, o que haya hecho. O sea, a lo mejor hubiera algo que le haya regado o algo que no haya omitido. O sea. Mira, tuve costos políticos muy fuertes, como fue el caso del Ixtelión. Sí. Que hoy, gracias a la reforma que se hizo en el Ixtelión, ¿verdad?, las cosas están tranquilas en el sistema de jubilaciones y pensiones. Eso fue un costo político fuerte. Que estaban los gritos de que el que no brinque es Rizo y cosas por el estilo, ¿no? Y el sistema federal, y hoy, el gobierno de Natividad, el gobierno de Fernando Canales, el gobierno de Jaime Rodríguez, se están beneficiando de eso. Oiga, después yo me acuerdo que Sócrates Rizo García, pues se va, entra Benjamín Clarión, y yo no había visto, en serio,
que un exgobernador estuviera tantas horas declarando. Estuvo 12 horas, si no me equivoco. Así es. Se le acusó, ¿y qué pasó con eso? Bueno, en esa ocasión fui a declarar como voluntario para los cuestionamientos que se estaban haciendo en cuanto al uso del avión, en cuanto a una visita que me hizo Polo del Real a la Casa de Gobierno y que luego se fue conmigo en el automóvil. Muy cuestionados ambos Varias casos, cosas, sí. Y se veía que había instrucciones de que sigan preguntando y sigan preguntando. Luis Carlos Treviño Berchelman, y tengo aquí el documento, ¿verdad?, hace precisamente un análisis de esas reuniones y aclara con toda precisión de que no hubo ningún asunto que perseguir. Pero lo más importante fue la decisión que se tomó posteriormente, en el 1998, ya en el gobierno de Fernando Canales, cuando entonces el área jurídica de tesorería, entonces era tesorero Fernando Elizondo, me hacen una acusación de que estaba usando indebidamente los recursos. Y esto se refería a que mis gastos de representación y los viáticos me los pagaban y me los depositaban en una cuenta en mi banco. ¿Verdad? Entonces decían, es que había un sobresueldo y entonces he estado pagando de más. Y estuvieron averiguando esto durante 5 años. ¿Cuál fue la resolución final a la que llegó Álida Bonifaz, entonces que era la procuradora de Fernando Canales? Sí. Analizaron todos los acuerdos del Congreso y encontraron con toda claridad de que ese dinero que me depositaban a mí eran viáticos, gastos de representación, que estaban totalmente autorizados por el Congreso y que el dinero que me autorizó el Congreso para mi sueldo y para mis viáticos estaba perfectamente correcto. Y en el 2003 precisamente Álida Bonifaz saca su resolución, que luego Fernando Elizondo me la entregó, ¿verdad? Y bueno, hay que decir que Fernando Elizondo, por otro lado, me decía desde meses antes, dijo, vamos a esperarnos, no hay ningún delito. Sin embargo, me estuvieron deteniendo la resolución durante muchos años. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué Fernando Canales no soltaba esta decisión si ya estaba la averiguación lista? ¿Y por qué no la soltaba? Es muy sencillo, es un asunto de comunicación que tú entenderás muy bien. Cuando se llegaban los informes de Fernando Canales, pues no había mucho que informar. Y entonces sacaban otra vez la banderita de la averiguación previa. Y quedó muy claro ahí en la resolución, por aquí tengo una copia que te voy a dejar, donde Álida Bonifaz en 61 páginas analiza cuenta por cuenta y dice, no hay ningún delito que perseguir, el asunto está concluido, se concluye que Sócrates Rizo no hizo indebido de esos fondos, estaba dentro de lo presupuestado y el asunto queda totalmente concluido. Esto fue precisamente el 19 de septiembre de 2003, donde está precisamente, como te lo muestro aquí, firmado aquí la resolución por Álida Bonifaz. Notifíquese, dice, y cúmplase, así lo acordó y firma la ciudadana Álida Enriqueta del Carmen Bonifaz Sánchez, ¿verdad? Oiga, y a 20 años de distancia, ¿cómo está Sócrates Rizo García? ¿Qué sigue para Rizo? Rizo llegó, pues no sé si pobre, sigue pobre, llegó rico, está rico. ¿Qué le podemos decir a la gente? Digo, me queda claro que sigue viviendo. Déjame hablarte un poco de mi patrimonio. Del Carmen, ¿verdad? Digo. Sí, déjame decirte, yo hice mi modesto patrimonio como economista, 10 años fui economista del gobierno federal, compré una casa allá en la Ciudad de México con un crédito de Nafinsa, ¿verdad? Me vengo a México, luego vendo mi casa en México, compro mi casa en la Colonia del Carmen en 1988, ahí en la calle de Alemania, sigo viviendo en esa casa, no tengo grandes propiedades, tengo la huerta familiar en Linares, ¿verdad? Sí. Vivo de mi profesión. La gente a veces me identifica como político, y ahora en estos tiempos en que los políticos y los partidos políticos están siendo severamente cuestionados, desafortunadamente la gente no ve en Sócrates Rizo el profesionista. Yo soy economista de la Universidad de Nuevo León, soy el 10º lugar de todas las generaciones, hice mis estudios de doctorado en la Universidad de Chicago, hice estudios postdoctorales en la Universidad de Harvard y hoy
vivo tranquilamente con mi familia, tengo el despacho junto con mi hijo, nos dedicamos a trabajos de consultoría privada en cuestiones de economía y administración pública, y soy un apasionado de dar clases en el Tecnológico Monterrey y en la Universidad Metropolitana. Oiga, ese es el Sócrates Rizo de hoy. ¿Está satisfecho Sócrates Rizo con el Sócrates Rizo de hoy? Totalmente satisfecho. Tengo mi familia integrada, mis hijos me quieren, yo los quiero, tengo una nieta, ¿verdad? Y mis amigos me cultivan y yo salgo a la calle viendo a la gente directo, ¿verdad? La gente me saluda, ¿verdad? Platica conmigo, se toma fotos conmigo, ¿verdad? Yo puedo con toda libertad salir a la calle y nadie me ha cuestionado ahí o me haya insultado. Nunca me tuvo siento que huir. satisfecho. Nunca tuvo que huir. Yo fui primero a la Ciudad de México, ¿verdad? Y me encontré luego, me invitó un amigo a la Universidad de Harvard, amigo de la Universidad de Chicago, me fui allá y estuve viniendo de vez en cuando aquí a Monterrey. Yo nunca tuve que huir, ¿verdad? Tuve que pelear, inclusive hice una denuncia en contra de Fernando Canales, una demanda penal por el acoso que había de parte de Fernando Canales, ¿verdad? Cuando me requirieron una declaración, la hice en Washington, ahí traigo los documentos, hice una declaración al Ministerio Público y sin ningún problema. Y finalmente, en el 2003, ¿verdad?, Álida Bonifaz dicta la decisión de que no hay ningún delito que perseguir. Sin embargo, ahí quedan pendientes 6, 7 gentes que estuvieron encarceladas por órdenes de Benjamín Clarión y todos salieron totalmente exonerados. Ahí están, particularmente el caso del rector Manuel Silos, que su asunto se fue a la Suprema Corte falló totalmente a favor de él, y ahí están todas las auditorías que hizo fiscales que hizo el gobierno federal por petición de Benjamín. Estas cosas quedan ahí en el archivo y en la memoria de mucha gente. ¿Está dolido? Yo hice lo que tenía que hacer, sabía que había un costo político. Esto es como en cualquier actividad, en los negocios. Sabes que inviertes, arriesgas, pierdes, te recuperas, ¿verdad? Yo sabía que había un riesgo, lo asumí, pagué el costo. Lo que sí no se vale es el costo que tuvo que pagar mi familia por la difamación y esa campaña de difamación de mucho tiempo. Eso sí, no lo perdono. Muchísimas gracias, Sócrates Rizo García, ex gobernador de Nuevo León, por acompañarnos el día de hoy en Enlázate Radio. No, Zenón, como siempre, mucho gusto en estar contigo y con tu audiencia.